Bien, la semana pasada espero que hayan descansado y que el hecho de no haber tenido conectada la plataforma les haya servido un poco de relax, a pesar de que hayan tenido tareas en alguna que otra materia. Muy bien. Eh, Recordando lo que vimos la semana pasada, pues hicimos este ejercicio, ¿no? Aplicando el criterio de la primera derivada, que consistía en encontrar los puntos críticos, los valores máximos y mínimos, y los intervalos en que la función es creciente y decreciente. Ok. Decíamos que el procedimiento era, en primer lugar, derivar la función, luego que sea derivado se igualaba a cero, se despejaban, se factorizaba y encontrábamos los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Aquellos puntos donde la primera derivada es cero. Entonces, para este ejemplo, si recuerdan, nos quedó x igual a 3 y x igual a 1. Posteriormente, completamos el cuadro que tenemos aquí en pantalla. Y colocábamos en la recta numérica los valores críticos, en este caso el 1 y el 3, respetando el orden de jerarquía. Estos nos servían para trazar los límites de esta manera y así se formaban los intervalos. Esta frontera nos producía intervalos desde menos infinito hasta 1, desde 1 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. Todos los intervalos son abiertos, es decir, no se agarran los extremos, no pertenecen los extremos al intervalo. Luego, a partir de ahí, ustedes escogían un valor de prueba que está dentro del intervalo. En este caso, 0 que se encuentra en este intervalo, 2 que se encuentra en este intervalo y 10. Usted puede escoger el número que usted quiera. Posteriormente, ese valor de prueba que escogían lo sustituían en la primera derivada. Lo que se andaba buscando era ver qué signo es el que daba la operación al evaluar cada valor de prueba. Para el caso 0 lo introducían en la primera derivada, 0 menos 3 por 0 menos 1. Lo que interesaba era el signo. Menos por menos da más. Entonces colocaban el signo de la operación. Repetían para 2. 2 menos 3 es menos 1. 2 menos 1 es 1. Menos por más da menos. Lo colocaban en la casilla. Y por último 10. 10 menos 3 es 7. 10 menos 1 es 9. Más por más da más. Entonces daba más. Luego, con esos resultados, aplicaban ustedes el criterio de la primera derivada. Es decir, si la derivada pasa de más a menos, el punto que tiene ahí es un máximo. Si la derivada pasa de menos a más, el punto que tienen ahí es un mínimo. Si la derivada es positiva, significa que la función es creciente, o sea que va hacia arriba. Si la derivada es negativa, la función es decreciente, es decir, va hacia abajo. Derivada positiva, función creciente. Derivada negativa, función decreciente. Entonces esto les da a ustedes una idea de cómo es la gráfica. Ustedes pueden observar, la gráfica entonces subiría y al llegar al punto 1 en X, tiene el valor máximo, de ahí comienza a decrecer, hasta llegar al punto 3, que es un mínimo, y de ahí comienza a crecer nuevamente.
Entonces, si le damos la respuesta a lo que solicitaba el problema, los valores máximos y mínimos, máximo está en 1, x igual a 1, y el mínimo está en x igual a 3. Acá he colocado un intervalo, un par ordenado, más 1, y he evaluado 1 en la función original, y el resultado da menos 6. He evaluado 3 en la función original, y el resultado es menos 10. Ahí pueden comparar que menos 6 está más arriba que menos 10. Entonces este es el máximo y este es el mínimo. Por último, los intervalos en que la función es creciente. A es creciente cuando la flecha va para arriba, para arriba. Entonces sería este intervalo unido a este otro intervalo. Es decir, menos infinito a 1 unido a 3 hasta infinito. Y la función es decreciente, o sea, con la flecha para abajo, cuando va desde 1 hasta 3. Sería el ejercicio que hicimos la semana pasada. Ok, les había dejado yo una tarea, así como dice ahí el compañero, siempre nos dejaron guías. Ok, habíamos dejado este ejercicio como tarea, como para que practicaran, ¿ya? Para el caso, resolvámoslo para ver si les pegó o no les pegó. Ok, y igual a x a la cuarta menos 6x al cubo más 12x al cuadrado menos 8x. Encontrar los puntos críticos, los valores máximos y mínimos y los intervalos en que la función es creciente y decreciente, de forma similar al problema anterior. Ok, los pasos son los mismos. Los pasos se repiten. ¿Cuáles son los pasos? Derivar, resolver la ecuación de la primera derivada igual a 0 para encontrar los puntos críticos, construir los intervalos, elegir un punto dentro del intervalo que sería el valor de prueba, evaluar ese punto en la primera derivada y determinar el signo. Y luego aplicar el criterio. Ok, entonces lo primero que hacemos con el ejercicio es derivar. Derivar. Entonces esta es nuestra función. Y igual a x a la cuarta menos 6x cubo más 2x cuadrado menos 8x. Si derivamos, nos queda la expresión esta. Ok, 4 lo bajo, me queda x al cubo. 3 lo bajo, por 6, 18, me queda x al cuadrado. 2 lo bajo, por 12, 24, me queda solo x. Y la x desaparece quedando solamente 8. Esa es la primera derivada. Ok, paso siguiente. Resolver la primera derivada igualada a 0. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es agarrar la expresión que nos acaba de quedar después de la derivada e igualarla a 0. Ok, entonces tenemos que factorizar. Primero, todos tienen factor común 2, entonces entre más pequeños sean los números, más fácil sale derivarla, factorizarla. Ok, todo tiene factor común 2. 4 entre 2 es 2, 18 entre 2 es 9, 24 entre 2 es 12 y 8 entre 2 es 4. Hasta ahí tenemos la primera factorización. Ok, pues lo más sencillo, por ser una expresión cúbica, es aplicar la división sintética. ¿En qué consiste la división sintética? Valga el repaso. Vamos a tomar los coeficientes, el 2, el menos 9, el 12 y el menos 4. Los coeficientes de la expresión que vamos a factorizar. Cuando realicemos la división sintética, si se puede realizar, nos va a quedar un polinomio de un grado inferior. Es decir, este era x al cubo, el resultado nos quedará x al cuadrado. Si después de x al cubo va x al cuadrado, entonces sería x cuadrado, x y sin x. ¿Entre quiénes lo voy a dividir? Entre los factores de 4, que sería el último número, y factores de 2, ambos en positivos y negativos. Ok. Entonces, si hacemos la operación,
nos quedaría de esta manera. Tomé los coeficientes 2, menos 9, 12 y menos 4. Los voy a dividir entre los factores del primer número y el último número. ¿Y cuáles son los factores del primer y último número? Pues los factores de 4, que serían 1, 2 y 4, positivos y negativos. Entonces yo tomé a la primera el 2, bajo el 2 y después digo 2 por 2 es 4 y lo pongo debajo del siguiente. Hago la operación respetando los signos. A 9 le quito 4, me da menos 5. Luego multiplico 5 por 2, me da 10. Menos por más es menos. 12 menos 10 es 2 positivo. 2 por 2 es 4 positivo y la resta me da 0. Si la resta me da 0, significa de que este número es válido. Entonces ya es un factor. X igual a 2 es un factor. Pero como lo despejo, el 2 está sumando, pasa al otro lado a restar. X menos 2. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto? Repito nuevamente la división sintética. Reprise. La expresión que voy a factorizar es 2x cubo menos 9x cuadrado más 12x menos 4. Tomo los coeficientes 2, menos 9, 12 y menos 4. 2, menos 9, 12 y menos 4. Y los dividiré a prueba y error entre los factores de 2 y 4. ¿Cuáles son los factores de 2 y de 4? Pues saco el mínimo común múltiplo. 4 tiene factores 1, 2 y 4. Entonces probé con 2. Bajo la primera cifra, digo 2 por 2 es 4, se la resto a la siguiente, menos 5 por 2 es menos 10, se la resto a la siguiente, 2 por 2 es 4, se la resto a la siguiente y me da 0. Si me da 0, entonces es válido. Ok. Luego, decía, cuando yo hago la división sintética, me queda por resultado, es decir, un polinomio grado inferior. Es decir, si este es x al cubo, este será x al cuadrado. Entonces tengo 2 menos 5 y 2 son los factores del nuevo polinomio. Y entonces me quedaría así. 2x al cuadrado menos 5x más 2 es el factor y lo multiplico por el factor que ya tenía, que es x menos 2. Ok, ya lo tengo avanzado, ¿no? Para no agotar mucho el tiempo, usted puede factorizar este, ya sea aplicando división sintética o los casos de factorización que usted ya conoce. Si lo factoriza, pues entonces quedarán estos factores. Si factorizo 2x al cuadrado menos 5x más 2 aplicando división sintética, voy a llegar a 2x menos 4 por 2x menos 1. Entonces el polinomio de la primera derivada ya factorizado nos queda de esta forma. Nos queda de esta forma. Le saco factor común al 2. X menos 2, 2x menos 1 y x menos 2. Ahora observe, hay repetición. X menos 2 y x menos 2. Si usted recuerda, cuando yo factorizo una expresión cúbica, yo debería tener 3 factores como respuesta. 1, 2 y 3. Para el caso, tenemos 2 valores que se repiten. Tenemos 2 valores que se repiten. Si el polinomio es grado 4, entonces yo tendría 4 factores. Si el polinomio es grado 2, yo tendría 2 factores. Como este grado 3, yo tengo 3 factores, pero 2 de ellos se repiten. Y eso no es ningún problema. Usted sigue adelante. Ok, entonces lo que me resta es despejar todos los paréntesis. Míreme así, Dani. ¿Y qué hizo el 2 que tenía acá? Si yo paso a dividir este 2 a este lado, me queda 0 sobre 2 y se anula. Entonces solo me queda el paréntesis. Igual aquí. Si el 2 lo tengo multiplicando y lo paso a dividir, me queda 0 entre 2, que es 0. Se elimina. Entonces, despejando cada uno de los valores, está restando, pasa a sumar.
X es igual a 2. Luego despejo 2x menos 1, 1 pasa a sumar y el 2 pasa a dividir, me queda un medio. Y como este es igual que el anterior, pues siempre me va a dar 2. Que ya lo tenía desde el inicio. Ok, entonces mi función ya factorizada, aquí sería 4 en lugar de 2. No importa este número. X menos 2, factor de 2x menos 1 por x menos 2. Claro, usted a esta altura ya es experto para factorizar, experta para factorizar, pero poco a poco va a poder seguir manejando la división sintética. Este es el método más sencillo y más inmediato. Lo único que es muy largo, porque hay que estar probando a prueba y error cuál valor nos hace que el último número, el residuo, nos quede 0. Ok, nos interesa el polinomio, este 2 sale sobrando, ya lo vamos a ver por qué. Y entonces volvemos otra vez al problema. Dada la función tal, y igual a x a la cuarta menos 6x al cubo más 12x al cuadrado menos 8x, nos piden hallar los puntos críticos, los valores máximos y mínimos, intervalos en que la función es creciente y decreciente. Ok, ya derivamos, ya encontramos los puntos críticos. Entonces, si ya tenemos los puntos críticos, que lo acabamos de hacer, nos dio x igual a 1 medio y x igual a 2. Eso ya lo tenemos. Ok, ahora lo que necesitamos es el cuadro de variación. Muy bien, ya tenemos el cuadro de variación. Lo que hacemos a continuación es trasladar los puntos críticos al cuadro de variación, 1 medio y 2. Ok, entonces traslado 1 medio y traslado el 2. Recuerde, esto no lo tiene que hacer a escala proporcional, usted póngalos ahí y nada más lo que nos interesa son los resultados que tenemos en la conclusión. Muy bien, al lado izquierdo tenemos el menos infinito y al lado derecho tenemos el más infinito. Los puntos críticos ubicados en la recta numérica nos producen las fronteras. La frontera del primer punto crítico y la frontera del siguiente punto crítico. Muy bien. ¿Alguna duda por ahí? Me imagino que todo clarito. Ok, prosigamos para que ir a desecharnos las pupusas después, ahí a la esquina. Muy bien, ¿cómo construyo los intervalos? Los intervalos me lo dan este tramo de aquí, este tramo de acá y este tramo de acá. O sea, iría desde menos infinito hasta 1 medio. Desde 1 medio hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. Ok, entonces construyo mis intervalos. Menos infinito a 1 medio, de 1 medio a 2 y de 2 a más infinito. Ok, luego tomamos un valor de prueba. ¿De dónde saco el valor de prueba? Del intervalo. El número tiene que estar aquí, dentro del intervalo. Ok, mire, y puedo agarrar aquí en este intervalo menos 10. Sí, menos 10 está dentro del intervalo. Mire, y yo como soy extremista, puedo agarrar menos 1 millón. Menos 1 millón sí está dentro del intervalo. Entonces es válido. Mire, pero yo voy más lejos. Puedo agarrar menos 1.000 millones. Sí, 1.000 millones negativo está dentro del intervalo. Ok, pero no se complique con números, ¿verdad? No se complique. Ahí el más inmediato es el 0. Correcto, está dentro del intervalo. Fácil de operar. Muy bien, dentro del otro intervalo, para números enteros, no hay mucho que escoger. Pues yo pondría el 1. Y en el otro intervalo podemos tomar, como lo dije la vez pasada, números que son fáciles de operar. Hoy voy a tomar el 5 para que vean que no solo el 10 vale. Ok, ya tenemos nuestro valor de prueba. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar cuál es el signo de la primera derivada, evaluando cada uno de estos valores de prueba. Muy bien, vuelvo a copiar la expresión. Este 2 sale sobrando, es 4 en realidad.
de dedo. Ok, x menos 2, 2x menos 1, x menos 2. Muy bien, agarra el 0 y lo mete en los paréntesis. Y lo que hacemos es la multiplicación de los signos. 0 menos 2, menos 2, da negativo. 2 por 0, 0, menos 1, negativo. Negativo, negativo. 0 menos 2, menos 2 es negativo. Entonces me queda menos por menos por menos. Menos por menos me da más, por menos me da menos. Entonces, de igual manera, te viene el 1 y lo mete a los paréntesis. 1 menos 2 es menos 1. 2 por 1 es 2, menos 1 es más 1. Y 1 menos 2 es menos 1. Entonces, menos por más por menos. Menos por más es menos. Por menos da más. Ok, entonces el siguiente es más. Agarra el 5 y lo mete otra vez en los paréntesis. 5 menos 2 es 3. 2 por 5, 10, menos 1 le da 9. 5 menos 2 le da 3. Más por más por más le da más. O sea que mire, los signos no necesariamente le van a dar alternados. Aquí nos ha quedado menos, más y más. Ok, ya con los signos podemos nosotros determinar si la función es creciente o la función es decreciente. Muy bien, si tengo un menos, entonces la flecha va para abajo. Si tengo un más, la flecha va arriba. Si tengo un más, la flecha va para arriba. Muy bien. Ya completé mi cuadro de variación, entonces puedo aplicar el criterio de la primera derivada. Dice el criterio de la primera derivada, que es lo que estamos ensayando en estos momentos. La función tiene un máximo si la primera derivada pasa de más a menos. La función tiene un mínimo si la primera derivada pasa de menos a más. Si la función no cambia de signo, entonces la función no tiene ni máximo ni mínimo. Mire, aquí está pasando de menos a más. Entonces x igual a 1/2 es un mínimo. Es para abajo y sube. Luego, la función pasa de más a más. Dice que si no cambia de signo, entonces no es máximo ni mínimo. Entonces x igual a 2 no es máximo ni mínimo. Entonces la función, esta función que usted ya hizo, me imagino, ya veo que solamente tiene x igual a 1/2, un mínimo, no tiene máximo. Mire, ¿y cómo es que no tiene máximo? Significa que la función, después de llegar al mínimo, comienza a crecer, a crecer, a crecer, sin parar. Mire, entonces el x2, ¿qué es lo que tiene? Es un punto donde la función no existe. Es un salto, es un huequito. Entonces, dándole respuesta a el problema, valores máximos y mínimos, máximo no tiene. Así es como respondería usted el examen. Mínimos, pues está en un medio. Si yo lo evalúo en la función, yo ya lo hice, me da 27/16. Intervalo en que la función es creciente y decreciente. Bueno, creciente va desde aquí hasta el infinito. O sea, desde un medio hasta 2 sin tomar los extremos, unido a 2 hasta infinito. Y es decreciente desde menos infinito hasta un medio. Ok, entonces es creciente, esos dos unidos, una forma de expresarlo, puede serlo de otra manera, y es decreciente desde menos infinito hasta un medio. Ok, con esto hemos repasado un poquito la clase pasada. ¿Una duda? Espero que se les haya pegado el problema. Pues no, ya lo resolvimos, ¿no? Ya lo resolvimos. Muy bien.
Dejemos el criterio de la primera derivada y ahora viene el asunto. ¿Hay otro método para encontrar máximos y mínimos? Sí, es el criterio de la segunda derivada. O sea, yo puedo encontrar máximos y mínimos sin necesidad de hacer todo este gran cuadro y todo lo que tengo acá. Ok, a eso yo le voy a llamar el criterio de la segunda derivada. ¿Para qué sirve el criterio de la segunda derivada? Sirve para determinar los puntos máximos y mínimos de una función. O sea, lo mismo que el criterio de la primera derivada. Ok, el criterio de la segunda derivada, tal y como lo tengo ahí, es un teorema o método de cálculo matemático que se utiliza en la segunda derivada para determinar los valores máximos y mínimos de una función. ¿Cuáles son los pasos? Para ir directo al grano. Primero, pues vamos a resolver la ecuación f' de x igual a 0 para determinar los puntos críticos. Entonces, primero tengo que derivar y después igualarlo a 0 para determinar los puntos críticos. De eso no nos libramos. Siempre tenemos que factorizar. Segundo, encontrar la segunda derivada de la función. Ok, encontré la primera derivada, la igualé a 0, encontré los puntos críticos. Paso siguiente, encontrar la segunda derivada. Para cada uno de los puntos críticos que encontré, los voy a evaluar yo en la segunda derivada. Para cada uno de los puntos críticos, los voy a evaluar en la segunda derivada. Ok, y ahí saco mis conclusiones de una sola vez. La función tiene un máximo si al evaluar el punto crítico en la segunda derivada me da menor que 0, es decir, negativo. Si evalúo el punto crítico en la segunda derivada y me da negativo, conclusión, ahí tiene usted un máximo. Al contrario, al evaluar el punto crítico en la segunda derivada me da un número mayor que 0, es decir, positivo, entonces conclusión, la función tiene en ese punto un valor mínimo. Mire, ¿y qué pasa si ni me da ni 0, ni me da, no me da mayor que 0, ni menor que 0? Entonces, si la función me da, al evaluarla, me da 0 en la segunda derivada o se va al infinito, no se puede afirmar, entonces tenemos que recurrir al criterio de la primera derivada. Ok, entonces estos son los pasos. Estos son los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Derivar primera vez, resolver la ecuación f' de x igual a 0 para encontrar los puntos críticos, derivar nuevamente y en la segunda derivada evaluar los puntos críticos. Si me da positivo es un mínimo, si me da negativo es un máximo. Si ven, este método es mucho más rápido, más inmediato. Ok, entonces del dicho al hecho, si quieren, evaluémoslo en los ejercicios que ya hemos hecho. Ese fue el primer problema de la semana anterior. Dado y igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x menos 10, determinar los valores máximos y mínimos aplicando el criterio de la segunda derivada. ¿Por qué lo pongo? Porque este ya lo derivamos una vez. De este ya tenemos los puntos críticos. Si se recuerdan, cuando lo derivamos una vez, nos quedó así la expresión. Esto ya lo hicimos. Si igualábamos a 0, nos quedó factorizada ya la expresión así. Ya para ahorrar tiempo. Ok. ¿Qué sigue después? Pues dice, hay que sacar la segunda derivada. Muy bien, segunda derivada. Vengo. Segunda derivada es esto. Revise. Derivada de la primera. Bajo el 2 por 3, 6x. Derivada de 12x, 12. Derivada de 9, 0. Entonces mi segunda derivada es 6x menos 12. Voy a aplicar el criterio de la segunda derivada para hallar valores máximos y mínimos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues en la segunda derivada, evaluar los puntos críticos. Muy bien, entonces evalúo los puntos críticos en la segunda derivada. O sea que en y segunda voy a introducir el valor de 3. Ok,
esta es la segunda derivada, 6 por 3 menos 12, me da más 6. Ok, ya tengo el valor. Mi conclusión, mi resultado es positivo. La segunda derivada es positiva. Y si aplico el criterio, si me da una derivada positiva, un valor positivo, en x igual 3, yo tengo un mínimo, que concuerda con el ejercicio que hicimos antes. Luego evalúo el siguiente punto crítico. Evalúo 1, 6 por 1 menos 12. 6 por 1 menos 12 me da menos 6. Ok, lo que me interesa es el signo, no el valor. Me da negativo. Entonces mi conclusión, en x igual a 1, yo tengo un máximo. Si usted se fija, en este método, yo lo hago más rápido. Por María, luego te explico lo de la división sintética. Más rápido. Se fijó, sin tanto bonche, mire, rapidito llegamos a los valores máximos y mínimos. Entonces el criterio de la segunda derivada es más eficiente, más rápido. Pero si usted observa, solamente me da el mínimo y el máximo. No me da la otra información que me arroja el criterio de la primera derivada. O sea, no me dice en qué intervalo es creciente, en qué intervalo es decreciente. Pero si lo que usted quiere es una respuesta inmediata, usted solo quiere saber cuál es el máximo y el mínimo, el criterio de la segunda derivada es lo ideal. Mire, rapidol, como decimos. Entonces, imaginémonos que estamos haciendo un examen. Si a usted nada más le piden los puntos máximos y mínimos y no le dicen qué criterio aplicar, pues lógicamente usted aplique el criterio de la segunda derivada. Más rápido. Si solo le pidieran valores máximos y valores mínimos. Pero por el contrario, si le dicen a usted que presente los intervalos donde la función es creciente y decreciente, entonces tiene que aplicar el criterio de la primera derivada, hacer el cuadro de variación que tuvimos al principio. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Verdad que es más fácil el segundo método? Sí, definitivamente. Definitivamente. Ok, preguntaba Flor María, dice que no entendió cómo saqué los términos después de la división sintética. Regresemos para ver el vamos a regresar toda la presentación. Ok. Tuvimos este cuadro, obtuvimos el medio y el 2. No me activa retroceder, por eso voy paso a paso. Ok, llegamos aquí, ¿no? Preguntaba Flor de María, ¿de dónde sacamos los términos después de la división sintética? Ok, muy fácil, ¿no? De división sintética, esto me arrojó 2 menos 5 y 2. Entonces el 2 es válido. X igual a 2 es válido. Si lo despejo, está a la derecha, lo paso a la izquierda. Es positivo, pasa a negativo. X menos 2 igual a 0. Estos son los coeficientes de un polinomio grado inferior al original. Ok, el original era grado 3, entonces este va a quedar grado 2. 2x al cuadrado menos 5x más 2. Ok. Entonces, esto es un factor. Esto es un factor. Lo multiplico por el otro factor que acabo de encontrar. La multiplicación de ambos me va a dar esta expresión.
Entonces, ¿de dónde saco lo siguiente? Le dije yo, para ahorrar tiempo, lo que hago yo es otra vez aplicar ya sea división sintética o aplico los casos de factoreo. Como es un trinomio, yo puedo aplicar el famoso caso de la ax cuadrado más bx más c. O aplico la ecuación de la cuadrática. Más fácil para llegar de una sola vez al valor. Entonces, imagínense que le aplicó la ecuación cuadrática a esto. Entonces, los resultados que le arrojó después fueron estos. Estos. Este paréntesis y este otro paréntesis. ¿Ya? Cuando le apliqué ya la cuadrática. También puede aplicar división sintética, pero más fácil la cuadrática, más inmediato. 2x menos 4, 2x menos 1, saco factor aquí 2, nuevamente y quedaron así. Y esos son los factores que he dado. Bien. ¿Dudas del método de la segunda, criterio de la segunda derivada? ¿Estamos bien? Ok. Vamos entonces. Vámonos. Muy bien. Aplicamos entonces el criterio de la segunda derivada. Puede aplicar usted, si gusta, puede aplicar otra vez esto mismo para el ejercicio que acabamos de realizar. O sea, ya tiene los puntos críticos. ¿Mm? Aplica la segunda derivada y evalúa los puntos críticos para verificar si hay máximo o mínimo. Ok. ¿Dudas? Respiren. Vamos a otro tema. Ok. Bueno, ya vimos funciones crecientes, funciones decrecientes, ya vimos puntos críticos, y yo les podría preguntar, ¿qué es un punto crítico? Usted me va a decir, un punto crítico es aquel punto donde la primera derivada al evaluarse a cero. Eso quiere decir que el punto crítico es un posible punto máximo o un posible punto mínimo. Hoy vamos a hablar de curvatura, de concavidad y puntos de inflexión. Así de sencillo. Y empecemos dando un concepto. Si la primera derivada existe, entonces la gráfica de la función tiene una recta tangente que pasa por un punto P, cuya pendiente o tangente es la primera derivada. Eso ya lo aprendimos de hace tiempo atrás. ¿Qué más? Cuando yo tenga una primera derivada, yo podría tener tres alternativas. Y fíjense bien, la primera alternativa es esta. Ok, mi función es la color azul, yo la derivo y entonces tiene que haber un punto dentro de la gráfica, un punto que tenga la pendiente, en este caso se ha puesto el punto P. Entonces, cuando yo tenga la primera derivada, yo puedo tener tres alternativas respecto a esta tangente. La tangente es la línea roja. Fíjense, primera alternativa, que todo punto en el intervalo desde A hasta B, todo punto en el intervalo de A hasta B, la gráfica está por encima de la tangente. Vea la tangente en el punto P. ¿Por qué digo yo que toda la gráfica está encima de la recta tangente? Vea los puntos. Estos puntos están más arriba que el punto P. Véalo por el lado derecho. Todos estos puntos están por arriba del punto P. Entonces,
esta tangente puedo tener tres alternativas. Primera alternativa, que todos los puntos de la gráfica queden arriba del punto P. Y el punto P es donde está la tangente. Dicho de otra manera, que todos los puntos de la gráfica estén arriba de la tangente de ese punto. Ya se puede imaginar cuáles son las otras dos alternativas. ¿Cuál es la otra alternativa? Lo contrario, que todos los puntos de la gráfica, izquierda-derecha, estén por debajo del punto P. Todos los puntos de la gráfica están por debajo del punto P. Todos los puntos están por debajo de la tangente. Todos los puntos están arriba de la tangente. Y la otra alternativa, la tercera, es que parte de la gráfica está por encima y parte de la gráfica está por abajo. Mire, este es mi punto P. Tengo puntos abajo y puntos arriba de la gráfica a partir del punto P. En el punto P tengo la tangente. Entonces estas puedo tenerlas. De estas dos alternativas las puedo tener independientes o las puedo tener combinadas. Puntos abajo, puntos arriba de la función. Y entonces, ¿esto para qué va a servir? ¿Para qué va a servir hacer esto? Muy bien. Nos va a servir a nosotros para determinar la curvatura. Y entonces vienen los nuevos conceptos. Primer concepto. Una función será cóncava en un intervalo cuando tenga esa forma de valle. O sea, forma de una sonrisa. A esa la vamos a llamar cóncava. Algunos le acostumbran a poner el apellido, decir cóncava hacia arriba. A nosotros nos basta con que digamos cóncava. ¿Qué es una función cóncava? Es aquella que tiene forma de sonrisa, ¿no? Es una curvatura, ¿no?, de esta forma. A esto se le llama valle, ¿no? ¿Cuál es la función cóncava o cóncava hacia arriba? Aquella que tiene forma de valle o de sonrisa. Forma de valle o de sonrisa. Ok. Se dice que la gráfica de la función f es cóncava o cóncava hacia arriba en el punto P si existe un intervalo que contenga C tal que la gráfica de f está arriba de la recta tangente en P. Ok. Si usted observó la gráfica, ahí tengo mi punto P. Y si observa, toda la gráfica de la función está arriba del punto P. Entonces una función va a ser cóncava si en el punto P, a partir del punto P, toda la función queda arriba de él, tanto izquierda como derecha. Esa es la función cóncava. Lo contrario de cóncavo se le llama convexo. Convexo o convexa. Una función va a ser convexa o cóncava hacia abajo si tiene una forma de montaña. Así. Entonces usted ya puede ver la diferencia. Cóncava hacia arriba es que está con la sonrisa. Cóncava hacia abajo está con la tristeza. Cóncava hacia arriba es un valle. Cóncava hacia abajo o convexa es una montaña. Entonces, al igual que el anterior, se puede definir, ¿no? Va a ser convexa cuando la recta tangente está por encima de la gráfica. Mire, tanto a la izquierda como a la derecha, el punto P es más alto que toda la gráfica de la función. Entonces, sí son las funciones cóncavas y las funciones convexas. En la clase anterior habíamos hablado nada más de crecimiento y decrecimiento. O sea, la función va para arriba o la función va para abajo. Hoy estamos hablando ya de curvatura. Cóncava o cóncava hacia arriba, convexa o cóncava hacia abajo. ¿Cuándo es cóncava? Cuando la tangente queda por debajo de todos los puntos de la gráfica. ¿Cuándo es convexa? Cuando la tangente queda arriba de todos los puntos de la gráfica. Por ahí está entonces la definición
de ambos. Muy bien. Ahora viene la cuestión, ¿cómo determino yo una concavidad? ¿Cuándo sé yo que cambia de concavidad? Bueno, para eso nos va a servir el punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es aquel punto donde la función cambia de cóncava a convexa o viceversa. Ah, es aquel que es una mezcla, se recuerda al tercer caso. Muy bien, ahí en la gráfica de la derecha, ahí está en color azul la gráfica de la función. Ahí le he marcado con un círculo el punto donde la curvatura de la función pasa de una forma a la otra. Ah, o sea, en este caso pasa de cóncava a convexa. Pasa de cóncava a convexa. O sea, lo que hace es cambiar de curvatura. Y entonces el punto de inflexión es aquel donde la gráfica cambia de curvatura, es decir, pasa de cóncava a convexa o al revés, pasa de convexa a cóncava. Para este caso es de cóncava a convexa. ¿Dónde hace el cambio? En el punto de inflexión. Muy bien. ¿Cómo encuentro los puntos de inflexión? Algo similar, de forma similar a como encontramos los puntos críticos. En un punto P en la gráfica, el punto de inflexión, la segunda derivada debe de existir en el intervalo. Y el punto de inflexión es aquel donde la segunda derivada cambia de signo. Ah, o sea, casi de forma similar al estudio de los criterios de la primera derivada. ¿Cómo sé yo que tengo un punto de inflexión? Ah, sé yo que tengo un punto de inflexión si la segunda derivada cambia de signo. Es decir, pasa de más a menos o pasa de menos a más. ¿Qué es el punto de inflexión? Ah, el punto donde la gráfica de la función cambia de curvatura, de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Muy bien, entonces, si la función es derivable o diferenciable en el intervalo, y si P es un punto de inflexión, entonces, si la segunda derivada existe, al evaluar la segunda derivada en el punto de inflexión, me va a dar 0. Ah, ok. Si yo evalúo la segunda derivada en ese punto de inflexión, el resultado me va a dar 0. De forma similar a lo que pasaba con los puntos críticos. Solo que en el punto crítico nosotros ocupábamos la primera derivada. Hoy vamos a ocupar la segunda derivada. Muy bien. ¿Cuál es la prueba de la concavidad? Muy bien. Dice, lo que tengo que hacer es derivar la función 2 veces. Encontrar los puntos de inflexión, posibles puntos de inflexión, y evaluar la segunda derivada. Si la segunda derivada es mayor que 0, o sea, positiva, la gráfica es cóncava. Ah, ok. Si la gráfica es cóncava es porque la segunda derivada es mayor que 0. Si la segunda derivada es menor que 0, es decir, si la segunda derivada es negativa, la gráfica de la función es convexa. No se diga más. Si la segunda derivada es positiva, cóncava, cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, es convexa, o sea, cóncava hacia abajo. Ah, entonces se hace de forma similar a como lo trabajamos en el criterio de la primera derivada. Muy bien. ¿Cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir para determinar si una función es cóncava o convexa? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar los intervalos en que la gráfica es cóncava o convexa. Paso 1, encontrar la segunda derivada de la función. Paso 2, resolver la expresión segunda derivada igual a 0 para encontrar los posibles puntos de inflexión. Ah, o sea que esto es similar a lo que vimos para encontrar los máximos y mínimos. Solo que hoy trabajamos con la segunda derivada. Entonces no nos vamos a librar de factorizar. Vamos a seguir factorizando. Luego, trasladar los puntos de inflexión al cuadro de variación, delimitar los intervalos
y elegir los valores de prueba. Evaluar en la segunda derivada los posibles puntos de inflexión y de acuerdo al signo determinar si es cóncava o convexa. Ah, entonces mire, les presento el cuadro de variación. No sé si ya lo conocían. Es el mismo, no es de versión 2.0. ¿Por qué si es el mismo? No es el mismo. Vea, la diferencia es el signo. En el cuadro anterior decía signo de la primera derivada. Aquí dice signo de la segunda derivada. Ah, es el mismo cuadro, es lo que cambió esto, versión 2.0. Entonces los pasos para encontrar dónde es cóncava o convexa es derivar dos veces, resolver para igualar a cero, trasladar los posibles puntos de inflexión a la recta numérica, aquí, y generar los intervalos, elegir los valores de prueba, evaluar la segunda derivada y sacar las conclusiones. ¿Dudas? No, hasta que hagamos un ejercicio. Muy bien. Entonces, manos a la obra. Agarremos la primera función. ¿Y por qué usted? Pues si ya le derivamos una vez, ya la tenemos avanzada. Dada la función y igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x menos 10, fue la primerita que hicimos. Determine los puntos de inflexión y los intervalos en que la función es cóncava o convexa. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Bueno, lo primero, ¿no? Esa es mi función. ¿Cuáles son los pasos? Vamos a ver si tienen buena memoria. Primero, encontrar la segunda derivada. Luego de tener la segunda derivada, usted va a resolver la segunda derivada igual a cero. ¿Qué es lo que quiere? Pues necesita factorizar, no se va a librar. Y al obtener los factores, obtiene los puntos de inflexión, posibles puntos de inflexión. Construya los intervalos, elija un punto dentro del intervalo, evalúa ese punto y determinar el signo y después aplicar el criterio. Ok, entonces ya tengo mi función, ya la había derivado yo antes. Esto no se había quedado en la derivada. Entonces, paso 1, encontrar la segunda derivada. Pues vengo y lo derivo. Ya lo habíamos hecho también, ¿no? Derivada de 3x al cuadrado, ya lo habíamos hecho porque aplicamos en este ejercicio el criterio de la segunda derivada. 2 por 3, 6, derivada de 2x, 12. Ok, ya lo tengo. Paso siguiente, igualar la segunda derivada a 0 y despejar. Entonces factorizo, factor común 6, 6 entre 6 a 1, 12 entre 6 a 2. El 6 pasa para otro lado, se elimina. Entonces me queda nada más x menos 2 igual a 0. El menos 2 pasa al otro lado y me queda que x es igual a 2. Ok, ¿qué es eso? Ese es mi posible punto de inflexión. Cuando aplicaba la primera derivada decía mi punto crítico, pero hoy estoy trabajando con la segunda derivada. Ok, ya tengo yo mi segunda derivada, ya tengo yo mi punto de inflexión. Mi segunda derivada es esta. Y procedo entonces a trasladarme al cuadro de variación. Construir los intervalos, elegir un punto dentro del intervalo, evaluar ese punto y determinar el signo. Y aplicar el criterio. Ok, mi segunda derivada es esa. Mi punto de inflexión que acabo de encontrar es x igual a 2. ¿De dónde lo saqué? Ah, lo saqué al despejar, al igualar la segunda derivada a 0 y despejar. Bien, tengo mi cuadro, versión 2.0, dice signo de f segunda. Y voy a trasladar mi punto de inflexión. Solo tengo uno. Ah, entonces lo traslado a mi recta numérica. Siempre al lado izquierdo tengo el menos infinito, al lado derecho el más infinito. Y el 2, donde está el punto de inflexión, me produce la frontera. Vea, hoy solo me produce dos secciones, porque solo tengo un punto. Ok, ya me quedan claros los intervalos, ya tenemos experiencia. Son personas con experiencia de menos infinito hasta 2
desde 2 hasta más infinito sin agarrar los extremos. Ok, entonces, menos infinito a 2, de 2 a más infinito. Luego agarrar un valor de prueba. Pues aquí, un valor que esté en el intervalo, más fácil, el 0, no se ande complicando. Otro valor para el intervalo de la derecha, pues podría ser 10, pero hoy agarré 5. 5 está dentro del intervalo. Mire, podría haber agarrado 1000, sí, porque está dentro del intervalo. Usted agarra el número que está dentro del intervalo. Error que comete el estudiante, que el valor de prueba lo agarre fuera del intervalo. Otro error que comete el estudiante, que no toma bien los intervalos. Otro error que comete el estudiante, no ubicar correctamente los puntos en la recta numérica. Muy bien, entonces evalúa 0 en la función. Evalúa 5 en la función. Si 0 lo pongo aquí, me queda 0 menos 2, menos 2. Me queda negativo. Ok, me queda negativo. Evalúo 5. 5 menos 2, 3. Ah, 3 es positivo. Vaya, muy bien. Ya tengo yo los signos de la segunda derivada. Con ello ya puedo sacar conclusiones y aplico mi criterio. Dice, si la segunda derivada es positiva, la curva es cóncava. Si la segunda derivada es negativa, la curva es convexa. Ok, si me dio negativo, significa que la curva es convexa. Si me dio positivo, significa que la curva es cóncava. De forma similar a como hicimos con los valores máximos y mínimos. ¿De dónde saqué que es cóncava? Ah, porque la segunda derivada me dio negativa, convexa. ¿De dónde saqué que es cóncava? Porque la segunda derivada me dio positiva. Derivada segunda negativa, convexa, o sea, cóncava hacia abajo. Segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba, o sea, cóncava. Entonces ya tengo mis conclusiones. Punto de inflexión, ya vemos que es el 2. Intervalos en que la función es cóncava o convexa. Intervalos donde la función es cóncava o convexa. Ok, es convexa de aquí para acá y es cóncava de aquí para acá. Ok, entonces es convexa de menos infinito a 2 y es cóncava desde 2 hasta más infinito. Es similar al criterio de la primera derivada, solo que hoy trabajamos con la segunda y lo que andamos buscando es curvatura. ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Las dudas? Ok. Muy bien. Mire, este ejercicio le aplicamos las dos cosas. Calculamos los máximos, los mínimos, donde es creciente, decreciente. Y hoy acabamos de ver esto. Ah, entonces nosotros podemos comparar el trabajo de ambos. Es decir, podemos hacer un solo problema pidiendo todo. Desde los puntos críticos, donde es creciente, decreciente, cuál es el máximo, el mínimo, cuáles son los puntos de inflexión, cuáles son los intervalos en que es cóncavo y convexa. Y podemos compararlos. Vea, podemos compararlo. Este mismo ejercicio, el cuadro de arriba fue el problema que hicimos la semana anterior. El cuadro de abajo es el que acabamos de completar. Vea, la misma recta numérica y vea, los números no se traslapan. Los puntos críticos fueron 1 y 3. Mi punto de inflexión fue el 2. El 2 se encuentra entre 1 y 3. No se traslapan. Vea la tendencia. La gráfica que vimos la semana pasada era que aquí iba creciendo, creciendo, llegaba al valor máximo que es en 1 y comienza a decrecer. Vea la gráfica de la concavidad. Se cumple, mire, mire. Por aquí está el punto máximo. Claro, como no lo he hecho a escala, no coinciden. Pero si ocupáramos una escala apropiada, correcta, sí coincidiría.
Véalo acá. La gráfica va decreciendo, decreciendo, llegó al mínimo que está en 3 y comienza a crecer después. Ok, mire, la curvatura es aquí, ¿ve? ¿Dónde hace el cambio de curvatura? En 3. Mire, ahí. Y sigue creciendo. Ah, entonces quiere decir que con ambos cuadros usted puede ver las tendencias de la gráfica. Si hiciéramos un parcial presencial, normalmente en un parcial presencial yo le coloco los dos cuadros uno encima de los otros y se le pide todo, desde el punto crítico hasta la concavidad y convexidad. Y entonces los dos cuadros, uno sobre el otro, podría quedarle una figura así, bien simétrica. Bien simétrica. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muy bien. Ok, entonces ahí la clase, que ya la subí al aula de apoyo, aparecen estos ejercicios para que practique. Vamos a utilizar los criterios de la primera y segunda derivada como usted quiera, más este que acabamos de ver, que no es la segunda derivada, sino es de los puntos de inflexión. A todos estos funciones, calculele los puntos críticos, valores máximos y mínimos, intervalos en que es creciente y decreciente, puntos de inflexión, intervalos en que la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo o convexa para cada uno de ellos. Sí, todo esto entra al parcial. Todavía la clase del jueves y la clase del martes próximo. Este fin de semana vamos a tener el tercer corto. Me preguntaba alguien, mire, ¿y eso cuánto vale? Pues los tres cortos van a valer el 40%. 40%. Y el parcial, que lo vamos a tener el próximo jueves, pues valdría el 60%. El jueves lo que vamos a hacer es un repaso. Siempre nos vamos a reunir a la hora de la clase. Voy a grabarlo y lo voy a subir al aula de apoyo. Cuando ya esté lista, entonces la subo al aula de apoyo. Ahora, aparentemente se ve complicado. Lo que pasa es, está largo. Largo, largo, largo. No está difícil, nada más es largo. Y la misma, el mismo procedimiento ocupa para todos los problemas. Es decir, para estos ejercicios siempre va a derivar una vez, despejar, igualar a cero, despejar, encontrar los puntos críticos, factorizar, derivar otra vez, porque necesita los puntos de inflexión, volver a igualar a cero y despejar, o sea, factorizar, siempre lo va a necesitar. Y siempre va a necesitar los dos cuadros de variación. Uno para calcular máximos y mínimos y el otro para calcular la concavidad. La parte donde usted puede salir mejor es en esta de las gráficas, en esta. Porque con un problema yo le pregunto todo. O sea, y es más fácil porque todo es mecánico. Difícil como los primeros problemas que vimos la primera semana, ¿no? El sábado se va a habilitar el tercer corto. Estas son instrucciones recibidas de nuestras autoridades. No va a haber tarea, nada más van a ser los cortos. Sí, el parcial es el otro próximo jueves. El parcial se va a habilitar de la misma forma, es decir, 24 horas. Esa es la modalidad que se implementa. El parcial se habilita en línea desde las 0 horas del día 23 hasta las 24 horas de ese mismo día. Ok, si gusta, entonces repase usted, deme una media hora y subo el material en el aula de apoyo. Y también se lo voy a mandar al correo. No me lo voy a quebrar, ya es suficiente. Ey, hoy no he puesto la cámara porque estoy greñudo.
para que vean que estamos greñudos. ¡Qué barbaridad! Sí que estamos greñudos. Ok, entonces soy chele todavía. Pues sí, sí estamos todos con unas libras de más y más chele. Ok, entonces el parcial entra lo de que vimos en la primer corto, los 3 cortos que vamos a tener. El corto de la semana anterior, que ahí creo que está su nota, más esto, y nos falta el tema de la optimización que lo vamos a ver el jueves. Sí, hombre, la regamos con el seminario, pero bueno, ni modo. Entonces, nos vemos el día jueves y les deseo lo mejor y no anden saliéndose. Y tápense si van a salir con una mascarilla, si no los van a meter en un albergue. Si va a salir, le recomiendo que ande su celular y su cargador, porque si lo agarran y se lo llevan a algún centro de cuarentena, al menos está cargando el celular y no se queda sin carga. Ok, entonces nos vemos el próximo jueves. Pásenla bien y repasen los ejercicios. Esto ya está puesto en el aula de apoyo. Nos vemos día de pago el jueves.